Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo administrar usuarios, roles y permisos. Claro, ese video ya lo habíamos visto, incluso aquí está apareciendo la carta por si quieres ir a verlo, pero te garantizo que esta versión de este video, de este AppSheet Flash, te va a encantar. Las fórmulas ahí están en la descripción del video. Es una versión súper mejorada. Si cubre con tus expectativas, regálame un like. También dime desde dónde me estás viendo y pues agradecemelo ahí en los comentarios. También estoy muy feliz porque estoy estrenando esta playerita con el planetita y esta frase que me gusta mucho, que es: aprende, aplica y replica, así como lo estás haciendo tú desde mi ayuda. Y también gracias a todos los binarios que me hacen sus comentarios y me dicen: hey, puedes hacerlo mejor de esta manera, y yo también estoy aprendiendo. Bueno, pues sin más, vamos a nuestra aplicación, donde seguramente ahora sí te va a quedar claro. Vámonos mis binarios. Si tú eres nuevo por aquí, únete a esta comunidad binaria, y a ti mi binario que ya está suscrito, muchas gracias. Vámonos. Bien binarios, estamos en la aplicación de Salmex y pues bueno, para hacerlo ejemplificado, aquí tenemos pedidos. Le vamos a dar clic en nuevo pedido y por ejemplo cuando le damos en cliente, el usuario puede agregar un nuevo cliente. Necesariamente no podría agregar un cliente si es que no tiene los permisos este usuario. Ahorita pues como es la cuenta de administrador lo puede hacer, pero lo correcto es que no pueda agregar porque probablemente tenga solo el perfil de vendedor. Pues vamos a hacer eso. Para eso yo aquí ya había hecho un video, ahí está apareciendo la carta por si tú quieres ver la primera versión, pero me decidí a crear este nuevo video porque requiero o más bien necesito explicarles de una manera pues más clara y más rápida para que ustedes le puedan entender. Bueno, creé una pestaña previo a esto para no agrandar el video que se llama Users. Esta pestaña va a tener columnas que se va a llamar User ID, User Email, Username, el rol y si está activo o desactivo. Yo agregué uno porque pues es el con el cual estaré haciendo pruebas. Este es más que nada es un folio nada más del usuario, el correo con el que se va a autenticar, el nombre del usuario, el rol que va a tener y si está activo o desactivo. Ya que agregamos esta pestañita, vamos a ir a AppSheet en la parte de Data. Le vamos a dar aquí, o bueno, ya me está apareciendo en automático que tengo una nueva tabla. Voy a seleccionar esa tabla de users. Ya que se agregó, o bueno, se está agregando, va a ir por las columnas y vamos a modificar únicamente el tipo de columna que requerimos para nuestra tabla de usuarios. Listo, vamos a darle clic en View Columns y vamos a ver pues todo lo que existe, que prácticamente estas columnas son las que aparecen aquí. El User ID, el Email, el Name, el Text y aquí el rol, si va a ser sí o no. Muy bien, entonces vamos a ir a editar primero esta parte. Va a ser de tipo enum, muy bien, y vamos a digitar los roles. Los roles permitidos van a ser de tipo admin, aquí los voy a agregar, admin. Va a ser de tipo sales, va a ser de tipo purchasing. Son muy parecidos a los que ya había agregado, purchasing, y creo que nada más. ¿Qué más tenemos? Probablemente alguno que vea. Bueno, con esos roles creo que es más que suficiente también para no hacerlo muy extenso. Vamos a darle don't y vamos a darle aquí que por default, aquí en esta parte del user active, si nos vamos a la derecha, que de inicio que esté activo. Entonces le vamos a dar true. Vamos a darle en mayúscula, esperamos a que nos acepte la fórmula. Vamos a darle save. ¿Qué más nos está faltando? En User ID, en la parte que dice Initial Value, le vamos a quitar el Unique ID, le vamos a borrar esto y vamos a generar un concatenate que ya lo hemos venido haciendo. Va a ser, aquí lo tengo como US, entonces vamos a colocar US de usuario, ¿verdad? Y vamos, bueno, en mayúscula, US guión 4 dígitos y va a ser un autonumérico. Esperamos a que valide y le vamos a dar save. Vamos a darle nuevamente save y creo que ya tenemos prácticamente pues configurado nuestros campos. Muy bien, vamos a ver, esperamos a que se sincronice. Vamos a colocar cuál va a ser el label, va a ser el name, está perfecto. Nuestro key va a ser el user
Y creo que está perfecto todo ya esto. Lo que son campos requeridos, pues sí necesitamos un rol y un nombre. Todos prácticamente son requeridos en este módulo. En display name, como ya les he dicho, pues aquí nada más es colocarle el usuario, bueno, lo que va a ver el usuario, en este caso ID. Aquí podemos ponerle email, ¿verdad? Email. En esta parte vamos a colocar el nombre del usuario. Recuerden, el display nos sirve para ver, más bien para lo que va a desplegarse en la aplicación, lo que va a ver nuestro usuario. Le vamos a dar save y creo que ya estamos listos para agregar nuestra opción. ¿Dónde la vamos a agregar? Si se dan cuenta, tenemos una opción de menú. Vamos a ir aquí a menú y queremos la opción en esta parte. Yo ahorita no la voy a agregar desde aquí, sino la voy a agregar directamente desde Shortcut. Esto no voy a detenerme tanto porque es algo que ya hemos hecho. Entonces, pues prácticamente pues no tiene sentido que invertamos tiempo aquí. Entonces vamos a ir, antes de agregarlo aquí, como necesito el nombre de la vista, pues necesito primero agregar la vista. Vamos a darle New View y le vamos a dar el nombre de mis vistas, está llevándolo también en inglés. Entonces le voy a dar Users y aquí voy a seleccionar Users. Muy bien, va a ser de tipo tabla. Aquí ya se están viendo que es el único que tengo, miren. Si yo aquí le doy Users, es el único que tengo agregado. Y le voy a dar un acomodo muy rápido. Voy a agruparlos por si está activo o desactivado, ¿verdad? Antes aquí aparece una Y porque se me olvidó aquí en Users. Voy a regresar a Users, en View Columns, en mi definición, en donde dice Active, yo puedo ponerle aquí, voy a poner inactivo y voy a darle aquí activo, ¿ok? No tiene nada que ver con lo que se guarda, porque lo que se va a guardar es un verdadero o un falso. Muy bien, activo, desactivo, muy bien, le voy a dar don't, le voy a dar save y ahora cuando yo me regrese a mi UX ya no me va a aparecer la Y de yes, sino me va a aparecer activo o desactivo, fíjense. Y le voy a dar rápidamente algo que me gusta mucho, que es un counting para saber cuántos tengo activos, ¿vale? Perdón, aquí no es esta vista, no es customer, sino es la de voy a darle clic en users, aquí está. Entonces voy a dar un agrupado, un count. Muy bien, ahí está el count. O podría agregar, creo que queda mucho mejor si le agrego por rol, ¿no? Entonces de administrador tengo uno, creo que este me gusta más. Y voy a agregar el orden de las columnas. El orden de las columnas le podría decir que, bueno, el nombre es como algo esencial. Luego podría agregarle el user ID, creo que sí sería bueno, ¿verdad? Y por último su activo, si está activo o desactivo. Y el rol ya no es necesario porque lo tengo aquí. Y al final le puedo agregar su correo. Aquí está, se va a aparecer aquí como un iconito. Bueno, no me está apareciendo completamente, entonces voy a aplicarle aquí el narrow y se ve perfecto, ya está. Entonces, ¿qué más me está faltando? Creo que es todo. Le voy a dar save y ahorita les muestro cómo ya agregar la opción. La opción se va a llamar user. Entonces vengo aquí y voy a ir a agregar esta en shortcut, perdón. Le voy a decir que es un consecutivo 6 y le voy a decir que es usuarios. Se va a llamar, bueno, la vista se llama users, este es el nombre, users. Y aquí le voy a poner mi imagen. Yo aquí previamente ya la tenía descargada y ya la tengo incluso en mi drive. Es por eso que aquí cuando yo actualice, en automático debería verse ya la opción de users. Vamos a darle refresh. Si no vieron ese video, aquí yo te estoy mostrando la carta para que vayas a hacer este menú muy padre. Entonces en usuarios yo ya voy a poder ver esta vista, ¿verdad? De hecho esta vista, si no estoy mal, debería aparecer, no está apareciendo acá. Si no aparece es porque en display, más abajo en behavior, por aquí debe estar una opción. Aquí miren, está de tipo ref, porque si le doy menú me va a aparecer en esta parte, ¿vale? ¿Dónde está? En menú, en esta parte, perdón, en users. Pero yo no quiero que aparezca ahí, por eso le estoy dando como ref, porque yo ya lo estoy queriendo ver desde el menú. Muy bien, desde el menú que yo ya hice de los shortcuts, que es este que les estoy mostrando.
Ok, ahí ya tengo los usuarios. Voy a agregar uno nada más para ver si la funcionalidad pues está funcionando al 100%. Le voy a dar add, ya me aparece el consecutivo. Voy a agregar el correo va a ser otro diferente. En este caso voy a ocupar el de mi hermano, cristian.salmex@gmail.com. ok, entonces posterior a eso voy a darle el nombre. Entonces voy a decirle pues es Cristian Romero. Muy bien, ¿qué perfil va a tener? Va a tener el de ventas, por ejemplo, y va a estar activo en automático. Le voy a dar guardar, voy a agregar uno nuevo y en este caso va a ser ana.salmex@gmail.com. muy bien, su nombre pues es Ana Rendón y va a tener también el puesto de ventas. Bien, le voy a dar guardar, vean cómo se va acumulando aquí y voy a dar uno más, va a ser el de voy a ponerle romulo.salmex@gmail.com. ok, entonces vamos a hacer Rómulo Rendón y el perfil que va a tener es de purchasing. Muy bien, entonces voy a darle guardar. Entonces tengo dos vendedores y uno de purchasing. Muy bien, y voy a agregar uno más. Bueno, voy a dejarlo así por el momento. Voy a agregar uno más para que no hagamos otra prueba. Entonces voy a poner irving.salmex@gmail.com y el nombre va a ser Irving Rendón y va a ser también de sales. Lo voy a guardar. Ahorita van a ver por qué puse otro como vendedor. Muy bien, voy a darle refrescar y ya tenemos prácticamente nuestros usuarios. Si vamos a nuestra hoja en users, pues ya se van a ir viendo todos mis perfiles con mis usuarios. Hasta ahí creo que no hay ninguna duda. Entonces, pero si seguimos viendo aquí, por ejemplo, si yo entro con el perfil de Ana, que es una vendedora, y le voy a dar aquí preview a app as y le doy a aplicar, entonces simplemente va a seguir viendo prácticamente todas las opciones. Incluso si le doy pedido y nuevo cliente, pues puede agregar un nuevo cliente, lo cual no es correcto porque pues no es el administrador de estos catálogos o de esta aplicación. Por lo tanto, vamos a generar esos permisos que creo que para todos es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo, primero lo podríamos ocultar, pero eso no evita que podamos agregar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo primero es que, ¿dónde está? Esta de pedidos se llama Sales Order Header o algo así se llama. Entonces vamos a ir a buscar esa pestañita, que esta es la de Order Header, y podemos aquí condicionar en el display cuándo se va a mostrar y cuándo sí. Entonces cuando aquí aplicamos una fórmula, podemos decir cuándo es que se va a aplicar. Yo les voy a dejar estas formulitas en el video, como en el que les dejé en la primera versión, y entonces vamos a ocupar este operador lógico que se llama AND, ¿verdad? Lo que hace es decir, se deben cumplir estas dos opciones para que yo te pueda mostrar esta opción. Ok, vas a ir a la tabla, bueno, esta es como una funcioncita, es decir, con qué usuario te estás autenticando, ok, en este caso es con ana.salmex, ok, ya que tienes ese valor, vas a ir a buscarlo en users, ok, en esta tablita, en users. ¿Contra qué lo vas a ir a comparar? Contra user email, que es este. Muy bien, si encuentra algo relacionado con en el correo que se está autenticando con estos datos, regrésame el campo user active, ok, va a regresar este campo. En este caso sería el cruce así y regresa verdadero, y vas a compararlo si es verdadero primero, y después vas a ir, aquí estoy buscando primero con un in, es decir, cuando el in lo que hace es buscar un valor, en este caso va a buscar este valor si se encuentra entre admin o sales, ¿verdad? Y prácticamente lo que hago es un lookup. Un lookup lo que hace, que llega hasta aquí la definición de lookup, es decir, vas a buscar el user email en user, lo mismo que estoy haciendo aquí, vas a ir, pero ahora vas a regresarme user role, me va a regresar primero verdadero y luego me va a regresar sales. Entonces ya que tengo sales, va a ir a comparar, ¿es admin? Ah, no es admin. ¿Es sales? Sí es sales. ¿Por qué? Porque Ana sí es sales. Entonces esta sí se cumple,
sí se cumple. Entonces, para que el AND sea completamente regrese un verdadero, se deben cumplir todas las condiciones que estén dentro del paréntesis. Por lo tanto, estas dos es correcto y sí me lo va a mostrar. Fíjense, le voy a dar save, le voy a dar save. Ustedes pueden pausar el video cuando ustedes quieran y analicen bien la fórmula. Si no, ahí yo estoy en los comentarios para ayudarlos. Ok, entonces aquí sigue viendo pedidos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si entra Rómulo.salmex, que no tiene el perfil? Le voy a dar aplicar y ya no debería ver este módulo. ¿Por qué? Porque Rómulo no pertenece a los usuarios que son de sales. ¿Vieron? Ahí está, ya no está apareciendo. Ahora voy a hacer otro ejemplo con Irving.salmex. Él sí tiene el perfil y tiene el rol. Ahí está, Irving.salmex. Le voy a dar a aplicar y va a ver la funcionalidad de pedidos. Muy bien, pero ¿qué pasa si me voy al menú a usuarios y voy a desactivar Irving? Le voy a decir, ¿sabes qué? Irving ya no pertenece a la compañía, lo inactivo, le doy guardar y ahora fíjense que en automático Irving.salmex ya no ve esto, aunque aquí dice que sí tiene el perfil de sales, pero aquí se debe, esperamos a que se sincronice y ahora ya dice falso, ¿verdad? Por eso es que ya no me está viendo el perfil. Así necesitaríamos ahí ir vista por vista, pero esta vista por vista solo nos va a desplegar si se puede o no ver una vista o una opción, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Miren, vamos a darle aquí esta opción de Ana. Ana sí va a poder ver esos pedidos, o más bien va a poder ver el módulo de pedidos, ¿verdad? Pero va a poder agregar clientes. ¿Cómo hacemos eso? Eso está aquí. Vamos a ir a Data y en Customers. En Customers es donde tenemos todos nuestros datos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra definición, muy bien. Entonces vamos a darle clic aquí, donde dice View Table, le di. Y dice Are updates allowed? Es decir, permite actualizaciones. Y ahorita tiene las tres palomitas que permite updates, permite agregar y permite eliminar, lo cual no es correcto. Necesitamos delimitarlo por perfiles. Le vamos a dar clic en esta formulita y ya que se active le vamos a dar clic aquí. Y esto lo vamos a reemplazar por algo que yo te voy a dejar ahí en la descripción del video. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a agregar aquí pues algunos perfiles. Esto obviamente yo voy a modificar porque aquí si se dan cuenta tengo la definición en español, pero mi tabla ¿cómo se llama? Se llama users, ¿verdad? ¿Sobre qué correo lo va a ir a comparar? Aquí sería user email. Muy bien, user email. De hecho me está mostrando error porque dice que no puede encontrar esa columna. Pues no, porque están en español. User role. Muy bien, ahí está. Ya no debería marcar error, pero aquí no es administrador. Mis perfiles tienen admin, sales y purchasing. Está en inglés. Entonces aquí solo el admin va a poder agregar clientes. Le voy a dar, bueno, aquí dice que el admin puede permitir todos los cambios, pero podría darle, por ejemplo, otro perfil que, por ejemplo, sales, fíjense, sales, y podría darle, bueno, sales solo permite agregar o permite solo actualizar y eliminar, ¿no? O updates only. Así es como quedaría. Conforme yo vaya dando los permisos, pues voy a ir agregando, pero me falta la coma. Pero en este caso yo no quiero más que el administrador haga todos los cambios. Por lo tanto voy a eliminar esto y veamos ahora qué sucede. Vamos a darle save, save. Esperamos a que sincronice y ahora vamos a seguir autenticándonos con el correo de Ana.salmex, quien sí puede crear un pedido, pero no puede generar un nuevo cliente. Vamos a pedidos, vamos a agregar un nuevo pedido y en clientes ya no me permite la opción de new, ¿recuerdan? Que por cierto nada más me permite seleccionar un cliente, más no modificar. Sin embargo, si yo entro con la cuenta de administrador, vean, le voy a dar a aplicar. Y entonces, como tiene todos los permisos de administrador, pues voy a poder crear un pedido y voy a poder crear un cliente, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de cuando se despliega un campo, bueno, una vista, perdón, y cuando damos los permisos de escritura, lectura y actualización desde esta opción. Bueno, vamos a seguir con este ejemplo de sales. Yo quisiera hacerlo todo esto, pero la verdad se va a hacer muy extenso este video. Por eso es que lo estoy haciendo con pedidos.
¿Qué sucede? Por ejemplo, el pedido que levanta Ana, pues solo lo debería ver Ana, no lo debería ver Cristian. ¿Por qué? Porque cada quien necesita darle seguimiento muy independiente pues a sus ventas. Entonces yo voy a agregar aquí algo que no tengo por el momento, aquí en Order Header. Necesitaría agregar el User ID, ¿verdad? El User ID es quien creó ese pedido. Voy a copiar un poquito el formato y aquí lo voy a dejar vacío porque obviamente no tenía ese campo y pues obviamente no tenía nada referenciado. Muy bien, entonces voy a ir a Data, Order Header y voy a ir a regenerar la estructura para que me obtenga pues mis datos. Voy a dar Regenerate. Bien, y ahora ya que sincronizó ya veo mi User ID, ¿verdad? Entonces el User ID va a ser sí requerido, ok, pero no va a ser editable. Ok, porque obviamente pues no podemos elegir un usuario de otro. Es decir, si yo me estoy autenticando con Ana, pues Ana es quien levantó ese pedido. Y en Initial Value necesitamos ir a recuperar ese usuario. Es muy sencillo. Vamos a darle un lookup, ok, que es algo que ya hemos visto. Vamos a abrir paréntesis y primero vamos a ir a obtener el correo user mail. Ahí está, user mail, perdón, es user email, ok. Abro y cierro paréntesis, coma. ¿De qué tabla voy a ir a consultar? Pues de users. ¿Contra qué campo? Es user email. Y luego, ¿qué me va a ir a recolectar? En este caso, quiero el user ID. Vamos a esperar a que se guarde nuestra operación y dice que está todo correcto. Le voy a dar save. Muy bien. Podemos dar opcional que muestre o no muestre, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo aquí un tipo ref, bien, y esa referencia lo vamos a hacer contra nuestros usuarios, ¿verdad? Ahí está, le vamos a dar don't y entonces vamos a darle save. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Perdón, aquí en productos, creo que le estoy modificando, no es en productos, aquí es, ¿qué era? Aquí productos. No era esta opción, aquí era de tipo text. Lo voy a regresar, yo me confundí. Aquí en user es de tipo ref y aquí sí es users. Hay una pequeña confusión. Miren, users, nada más por eso hay que darse cuenta cuando seleccionamos nuestra referencia. Vamos a darle save y entonces en este caso en automático me debería permitir, a ver, vamos a ver si lo va a mostrar, más no lo va a poder editar. Vamos a entrar con Ana y entonces cuando Ana levante un pedido, vamos a ir hasta abajo y aquí dice Ana, ¿verdad? Aquí podemos darle, ¿dónde está? En esta opción, le vamos a dar, solo para ahorita identificar, vendedor, ¿no? Entonces vamos a darle save y vamos a ver si se guarda cuando Ana haga un pedido, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar ahí un poquito a que se sincronice. Y levantamos ahora sí el pedido. Entonces vamos a decirle que es un cliente de contado, el tipo de movimiento, prueba. Vamos a dar más abajo. Le vamos a dar agregar solo un artículo así muy rápido. Y le vamos a dar guardar y guardar. Lo que nos interesa es ver aquí en nuestras ventas, ¿verdad? Si se guarda, ¿verdad? Vamos a ver que se sincronice. Y ahí está, dice que, perfecto, el pedido 28 lo creó el usuario 004. ¿Quién es el usuario 004? Si nos vamos a users, el usuario 004 es Ana. Vamos a crear otro pedido de Ana. Entonces vamos a darle plus y decimos otro cliente, ¿verdad? Es de tipo cash y prueba. Ahorita no le vamos a agregar artículos ni nada, solo queremos ver que se vayan agregando los pedidos de Ana. Muy bien, vamos a Order Header y ahí ya tenemos dos pedidos de Ana. Muy bien. Y entonces ahora vamos a agregar otro de otro vendedor. En este caso el correo es de Cristian. Entonces Cristian, vamos a aplicarlo. Ahorita todavía no hemos visto lo del filtrado, ahorita les muestro cómo. Entonces vamos a darle más y fíjense que Cristian tampoco puede generar clientes, entonces eso está muy bien.
Entonces ahí está. Vamos a darle otra vez prueba. Y miren, Cristian Romero. Si le damos guardar, aquí ya debería cambiar el usuario que lo está guardando. Ahorita les digo por qué es que hice esto del usuario. Muy bien, ahí está nuestro pedido. Entonces cuando entra Cristian, pues Cristian no debería ver todos estos pedidos. ¿Por qué? Porque solo debería ver los pedidos que él creó. Para eso, que es algo muy normal en la aplicación, vamos a ir a Slice y vamos a generar un slice de pedidos. Es decir, imagínense, tenemos todos los datos y los vamos a rebanar por algún tipo. En este caso vamos a poner pedidos por... Vamos a darle agente, supongamos por agente de venta. Hoy como lo estamos teniendo en inglés, ¿verdad? Entonces sería sales by person, ¿ok? Y entonces ¿de dónde vamos a obtener o de dónde vamos a guardar? Más bien, ¿de dónde vamos a obtener esa información, ¿verdad? De order header. Y aquí en row filter le vamos a dar crear y vamos a ampliar un poquito esto porque la fórmula está un poco compleja. Y yo ya la tengo aquí, que también se los voy a dejar en los comentarios. Tenemos un OR, en este caso es o se cumple esta o se cumple esta. ¿Por qué estoy haciendo un OR? Porque si se loguea el administrador, sí quiero ver todos los pedidos, pero si se loguea el usuario en específico, solo necesito ver esos pedidos en específico. Ok, primero vamos con que es ya lo que habíamos hecho con el display. Es decir, que esté activo y que aparte sea administrador, ¿verdad? Bien, y entonces el otro ya no necesitamos validar el perfil, o si quieren ustedes lo pueden implementar, pero es más que necesario es ir con esto. Miren, el user ID es este. Vamos a ir aquí, tenemos nuestra columna user ID, ¿verdad? Ese user ID lo que ahorita hizo es almacenar, y me estoy yendo más para abajo, el usuario, ¿verdad? Entonces vas a decir, ok, si coincide el user ID con este lookup code, es decir, el email que se está autenticando de la tabla de user me regresa el mismo user ID, vas a ir a filtrar todo esto. Por ejemplo, es cuando aplican un filtro en una hoja de cálculo, vas a ir a mostrar solo esto. Pero si se autentica el usuario 003, pues solo muestras lo que tenga ligado el 003. Muy bien, le vamos a dar save y vamos a ver qué funciona. Le vamos a dar nuevamente save. Y aquí ya se deberían estar filtrando, pero nos está faltando una cosa. Este de salesperson, que es un slice, todavía no lo estamos ocupando. Vamos a ir a UX y entonces esta de order header, ¿dónde está order header? Vamos a buscar order header. Pues ya no quiero que la tome de order header, de la original, sino de mi slice, que es una order, aquí están todos los slides, sales bar by person, sales bar by person. Le voy a dar aquí y le voy a dar ahora sí save. Y fíjense que ya me lo filtró en automático. Muy bien, vamos a ver qué está sucediendo ahí. Bien, y aquí ya tengo que Cristian hizo este pedido, ¿verdad? Y ya aquí va a poder pues hacer sus envíos, sus artículos y demás, ¿no? Pero ¿qué sucede si ahora se autentica el usuario Ana Rendón? Vamos a ver Ana y aquí debería ver sus dos pedidos que previamente ya los creamos, ¿verdad? Entonces esperamos ahí que se sincronice. Vamos a pedidos y ve sus dos pedidos. Muy bien, ahora se va a autenticar el administrador. ¿Y qué va a suceder con el administrador? Pues aquí el administrador necesitaría ver pues todos los pedidos. Muy bien, creé el otro de purchasing porque pues eso es para las órdenes de compra que las va a estar generando el usuario Rómulo. Vamos a ver si Irving.salmex puede ver algo, que yo creo que no debería ver nada en cuanto a pedidos porque es lo único que tenemos configurado porque lo dimos de baja, ¿verdad? Si le damos aquí activar a Axel, de hecho este menú lo debería ver solo el administrador. Irving, vamos a editarlo, le vamos a dar que ahora ya está activo y como sea no tiene todavía ningún pedido porque no ha dado de alta ningún pedido. Ok, mis binarios, ¿qué te pareció? Seguramente sí está mucho más claro que el video número 1. Esta es la versión mejorada y pues nada, aquí están apareciendo otros videos, aquí está el planetita, no se te olvide suscribirte, cuídate mucho, mi binario favorito.